Buenos días, hermana Miriam Salazar. Le mando saludos. Qué gusto poder estar con usted a través de ese medio, poder saludarla. Que Dios la bendiga mucho. Es un privilegio participar con usted así. Y hermanas de la clase, del grupo, que tengo el privilegio de saludar en ese día, también les mando mis saludos. Para las que no me conocen, yo soy Karen Ramos, la esposa del hermano Luis Ramos, pastor aquí en San Luis Potosí, México. Y pues de hecho estoy aquí sentada en su oficina en la iglesia. Los hermanos de multimedia me están ayudando a grabar esa clase. Entonces estoy en su escritorio y pues es un privilegio desde aquí de San Luis Potosí compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra con mis hermanas en ese día. Gracias, mi Dios, por tu bondad, por la manera que obras en cada una de nuestras vidas. Y pido, Señor, que tú puedas tomar control de mi pensar, de mi hablar, y que de alguna manera tú hagas llegar ese mensaje a los corazones de las hermanas que lo están necesitando. Gracias, mi Dios, por toda tu bondad. Seas honrado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Bueno, quisiera hablar este día, hermanas, sobre el tema el poder de la oración de una madre. Lo más importante en la vida de cada persona es la relación que cada una tenemos con Dios. Todo nuestro gozo, todo nuestro bienestar en la vida emana de ella. Por eso lo más importante que yo puedo hacer por cualquier persona es orar por él o por ella, para que conozca de verdad a Dios, para que tenga una relación personal con Dios, para que crezca en esa relación, aprenda a disfrutarla y para que sea fortalecida a través de esa relación para poder cumplir todos los propósitos que Dios tuvo cuando lo creó y cuando lo mandó a vivir aquí a este mundo. Entonces, cuando pensamos en orar por los hijos, tenemos que entender que la oración de una madre se hace poderosa cuando esa madre discierne lo que es que Dios está queriendo hacer en la vida de cada uno de sus hijos y ora según la voluntad de Dios. Me gustaría que veamos primeramente 1 de Juan capítulo 5, los versículos 14 y 15. Dicen, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando una mamá ore y pide, según el versículo 14, alguna cosa conforme a su voluntad, podemos saber que Él oye y que Él está muy dispuesto a obrar en esa petición para contestarla. Entonces, cuando una mamá ora por sus hijos, tiene que empezar orando por ella misma. Tiene que orar algo como, Señor, ayúdame a ver a ese hijo como tú lo ves, a poder amarlo como tú lo amas. Ayúdame a poder discernir cuáles son sus dones, cuáles son los talentos que le has dado para poder cumplir con todos sus propósitos, porque así yo puedo ayudarle y prepararle en esas áreas de su vida para poder ser un siervo de Dios eficaz. Y también, pues, ayúdame a ser tu ayudante en la crianza de ese hijo. No esperar que tú seas mi ayudante. Porque dice Dios, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios es quien obra en la vida de cada persona. Y tenemos como mamás el privilegio de entrar en su obra y tomar parte en esta obra. Entonces, quisiera pasar lo demás de esa clase hablando muy específicamente de cómo orar por un hijo cuando no anda bien, cuando se ha hecho rebelde, cuando se ha alejado de Dios, cuando quizá ha abrazado algún pecado que le está dañando, cuando ese hijo está batallando y no anda bien, ¿cómo debe ser mi oración? Muchas mamás sabemos cómo criarlos cuando obedezcan y están haciendo lo que deben, pero cuando batalla, cuando no anda bien, ¿cómo debo orar?
Cuando algo en la vida de tu hijo o tu hija no está bien, lo primero que debes pedir a Dios es que te dé un corazón sensible a su voz para discernir lo que Él quiere hacer con este hijo, con esta hija. Así podrás percibir su mano obrando en todas las circunstancias de la vida de ese hijo para poder ser usado en momentos claves para ayudar al hijo. Percibir, hijo, Dios está obrando en su vida. Él está hablando a tu corazón. Mira lo que dice, mira lo que quiere hacer en tu vida. Y así puedes entrar y ayudar en la obra que Dios quiere que hagas. O más bien la obra que Dios quiere hacer en la vida de este hijo. Por ejemplo, si estoy orando y estoy sensible a la voz de Dios y a lo que Él está haciendo en la vida de mi hijo, entonces cuando Él me expresa frustración por las circunstancias que están pasando en su vida, yo puedo apuntarlo hacia Dios, diciéndole algo de, pues hijo, ¿qué piensas que Dios quiere hacer en tu vida a través de esa circunstancia? ¿Crees que Él te está tratando a decir algo? Estoy segura que Él te ama, que quiere ayudarte. ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no le pidas que Él te ayude? Y así puedes ayudar a volver sus ojos y su corazón vez tras vez a Dios que lo ama y quiere ayudarle. Quisiera tomar la mayoría de la enseñanza en ese día del libro de Oseas. El libro de Oseas en la palabra de Dios es un libro en que Dios muestra su corazón para con su pueblo de Israel que no andaba bien con él. Nota lo que dice Oseas capítulo 1 y el versículo 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vemos en el libro de Oseas que Dios, queriendo hablar al corazón de su pueblo de Israel para regresarles a Él, Él dijo a su siervo Oseas, Oseas, quiero que tomes a esa esposa que es prostituta, mujer fornicaria, dice aquí, para que a través de este ejemplo doloroso en tu vida, el pueblo pueda entender mi corazón y lo que es que yo estoy dispuesta a hacer vez tras vez para volver sus corazones a mí y atraerles a mí de vuelta. Entonces, veamos aquí en el libro de Oseas algunas de las maneras que Dios dijo a Oseas que debía orar para ayudarle a llamar a Gomer, su esposa, al arrepentimiento, que realmente son las mismas maneras que Dios estaba tratando con Israel para llamarles a ellos a arrepentirse y volverse a Él. Número 1, entonces, ¿cómo debe orar una persona cuyo hijo no anda bien, anda en rebeldía, se ha alejado de Dios, está cometiendo algún pecado que le daña? De hecho, todos los pecados dañan. Número 1, ¿cómo orar? Ora que Dios te ayude a entender que la raíz del problema de un hijo o una hija que escoge vivir contrario a la voluntad de Dios es que ha creído cosas equivocadas acerca de Dios que le han hecho alejarse de Él en vez de acercarse. Lo voy a decir de vuelta. Ora que Dios te ayude a entender que la raíz del problema de tu hijo, de tu hija, que escoge vivir contraria a la voluntad de Dios, es que ha creído cosas equivocadas acerca de Dios. Y eso lo que ha creído lo ha hecho alejarse de Dios en vez de acercarse a Él. Casi siempre cuando una persona se aleja de Dios es porque ha sido lastimado. De alguna manera ha sido lastimado y ese dolor en su vida le hace sentir que Dios no le ama o que no le importó, permitió que ese dolor pasara. Hay que entender que Satanás odia a nuestros hijos. Y busca lastimar sus corazones durante su niñez, durante su juventud. Algunos niños jóvenes son lastimados por maltratos, otros por decepciones y abandonos, otros por injusticias grandes o pequeñas,
por faltas de comprensión, por dureza, por menosprecio, a veces por sus propias inseguridades o complejos o culpas. Pero esos dolores, Satanás las usa para decirle a su corazón una y otra vez, ya ves, a Dios no le importas, o Él no es poderoso para ayudarte, y empiezan a creer cosas de Dios que no son ciertas. Seguramente Gomer, la esposa de Oseas, había vivido cosas muy dolorosas en su niñez o en su juventud, y a través de esos dolores, Satanás le había engañado a escoger vivir como una prostituta. Entonces, toda tu oración y lo que hagas para ayudar a alguien que no anda bien, tiene que estar enfocado en ayudarle a lograr tener una relación personal de bendición con Dios. Una relación que está basada en su verdad y basada en su amor. Nota conmigo Oseas capítulo 2 y el versículo 16. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Vemos en ese versículo que hay dos maneras que la gente percibe a Dios. La manera correcta y la manera torcida por Satanás. La palabra Baali quiere decir mi Señor, el que tiene derecho a mandarme, mi capataz. Mucha gente ve a Dios como eso, como un capataz, como alguien sentado en el cielo esperando que fallen para mandarles castigo o reprensión, como que alguien de corazón duro. Pero Dios no es así. Los que en verdad lo conocemos, sabemos que nuestro Dios no es así. Y Él dice aquí en ese versículo, quiero que la gente, que ustedes, mi gente, pueden conocerme como en verdad yo soy, no como Baali, como un ídolo exigente que pide, sino como Ishi, mi marido, el que ve por mí, el que ama, el que cuida de mí. Porque eso es quien es nuestro Dios en verdad. Y Dios quiere una relación personal de amor y confianza con cada uno de tus hijos. Pero si no se sienten su amor, lo van a ver. Satanás les va a convencer que Él es un Baali, alguien que exige nada más y más de ellos y no les da nada. Esa percepción es incorrecta y esa percepción siempre lleva a que una persona sea parte de Dios. De hecho, si vemos un poquito más adelante en el capítulo, los versículos 19 y 20, en esos dos versículos Dios habla aún más de la relación hermosa que quiere tener con cada uno de nuestros hijos, con cada uno de nosotros, de hecho. Y dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ninguna de esas descripciones que Él dio de sí mismo tiene que ver con dureza y castigo. El corazón de Dios es amor. Y hasta que tus hijos perciben este amor de Dios, no van a tener ganas de cambiar y acercarse a Él, porque han creído una mentira acerca de quién es Él. Entonces, la primera manera de orar es pedir, Señor, ayúdame a poder ver cómo ellos o qué es lo que pasó en su vida que los ha hecho alejarse de ti en vez de acercarse para ayudarles a sanar ese lugar en su vida. Número 2. ¿Cómo debo orar por un hijo que se ha alejado de Dios? Ora que Dios ponga un cerco de espinos alrededor de su vida, mientras tú te alías con Él para buscar su corazón y llamarle a arrepentimiento y sumisión a Dios. Nota Oseas capítulo 2 y el versículo 6. Dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. ¿Qué estás pidiendo a Dios cuando oras por un cerco de espinos alrededor de la vida de algún hijo? Nota lo que dice el libro de Job, Job capítulo 1, por favor. Vemos aquí donde Dios menciona de un cerco. Cuando estás pidiendo un cerco
de espinas alrededor de la vida de un hijo, primeramente estás pidiendo un cerco de protección del daño que Satanás quiere hacer a su vida. Entonces, nota, Job 1, vamos a ver los versículos del 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Este pasaje nos muestra que Dios en su amor y misericordia ha puesto alrededor de sus hijos un cerco de protección. Satanás nos odia a nuestros hijos, quiere hacerles daño, quiere destruir sus vidas, pero no les es permitido. Dios tiene un cerco de protección alrededor de sus vidas, igual como tenía alrededor de Job. Y es lo que hay que pedir al principio. Señor, pon ese cerco de protección alrededor de su vida. No anda bien ahorita, no quiere entender, pero mi Dios, protéjalo de todo lo que Satanás quiere hacer en su vida. Protéjalo aún de sí mismo cuando es necesario, de su propia necedad. Por favor, protéjalo. Pero ¿qué más estás pidiendo cuando pides que Dios ponga un cerco de espinos alrededor de la vida de algún hijo? Estás pidiendo un cerco de entrenamiento, un lugar en donde Dios trata con él para enseñarle la bendición de prestar atención a su voz y de obedecer lo que él le dice. Es como uno de esos círculos donde entrenan caballos. Todos los hemos visto, quizá no en persona, pero en película, donde los tienen ahí y los están entrenando a caminar o a trotar y cosas así. Un cerco de espinos estás pidiendo. Dios, tú trata con él. Enséñale, háblale, no deja de obrar en su vida. Una mamá no puede cambiar la vida de nadie. Dios es quien cambia vidas. Entonces pídele, Dios, ponle un cerco de protección alrededor de su vida. Un lugar, llévalo, Señor, en su vida a donde Él tiene que escucharte y puede ver qué tan hermoso es escuchar su voz, obedecer tus órdenes y ver la bendición que viene cuando uno es sumiso a ti. Pero también estás pidiendo, cuando pides un cerco de espinos, estás pidiendo que Dios le mantiene encerrado sin poder hacer lo malo que quiere hacer a gusto. Porque dice ahí en el versículo 6, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y dice, y no hallará sus caminos. Dios enciérralo para que todo el mal que él quiere hacer, pues cuando quiere salir de ese cerco, pues es picado por espinos y no puede hasta que entiende lo que tú quieres hacer con su vida. Quizá le iba bien en su rebeldía antes, pero cuando una mamá se da cuenta de lo que está pasando y empieza a orar conforme la voluntad de Dios, Dios empieza a obrar con poder. Lo que estoy enseñando, Dios me enseñó a mí en un tiempo cuando nuestros hijos mayores andaban mal con Dios, andaban en rebeldía. Y yo estaba clamando, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo les ayudo? No quieren entender. Y Dios en su misericordia me enseñó en ese pasaje cómo orar por ellos. Entonces un seto de espinos es como esos bardas de cactus que ves en los pueblos aquí en México, donde cuando quiere uno salir por el medio de dos, pues se corta todo y se pica todo, no se puede a gusto. Es lo que estamos hablando cuando hablamos de un seto de espinos. Es para que cada vez que trata de alejarse de la voz de Dios y lo que Dios quiere hacer en su vida, es picado, incómodo, frustrado, las cosas no salen bien. Y cada vez que él se pone quieto para escuchar la voz de Dios, empieza a percibir bendición, el amor de Dios, la bendición de Dios. Ora entonces, Señor, rodéalo con un cerco de espinos y enséñale lo que yo no puedo enseñarle ahorita en este momento en su vida. Un seto de espinos. Pero hay otra cosa que debemos estar orando cuando un hijo no anda bien. Número 3, ora
que Dios aleje de su vida toda persona o influencia que le apoye en seguir en su pecado, para que pueda, así, sin ellos, prestar atención a la voz de Dios hablando a su corazón. Nota lo que dice el versículo 7. Dice Dios, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Dios dice que debes pedir que Él obra en esta relación que tiene con gente que le apoyan en el mal, para que salgan peleados o para que por lo menos ellos lo abandonen y ya no quieren ser parte de su vida. Todo con el fin de que puede prestar atención a la voz de Dios hablando a su corazón. Todo lo que Dios pide que oremos, todas las maneras que Dios trata con un hijo rebelde, salen de su corazón amoroso para volverlo, porque Él quiere volver a todos nosotros a la bendición de la vida con Él. Hace unas semanas, en un estudio bíblico que yo tengo todos los martes en la mañana, una hermana dio ese testimonio. Dijo, ustedes saben, porque siempre intercambiamos peticiones y ella muchas veces había escrito en lo suyo por mi hijo que está en la universidad. Ustedes saben que mi hijo que entró en la universidad empezó a no andar bien. Se hizo amistad con gente que no convenía, ya sus actitudes han cambiado, ya quiere permisos para cosas que no podemos darle permiso para esas cosas y hay una fricción y una dificultad en la familia. Y ella nos comentó, pues empecé a orar de esa forma como me enseñaron. Y hermanas, en esos días, sus amigos que no eran buenos amigos, de repente lo abandonaron. No quieren tener nada que ver con él. Él no tiene idea ni qué hizo para alejarlos. No quieren decirle, no quieren hablar con él, no quieren nada que ver con él. ¿Por qué? Porque una mamá que ame a su hijo y ve a Satanás tratando de entrar y hacerle daño, se puso a orar y pedir que otros oraran también. Y Dios ha contestado oración. Hermana, tu oración es poderosa. Cuando ores según la voluntad de Dios, como Dios te diga, puedes asegurarte que vas a ver milagros en la vida de tus hijos. Entonces, ora según su voluntad y empieza a esperar la obra de Dios en sus vidas. Pero no solo eso, vamos a ver otra manera que Dios dijo a Oseas que debía orar. Número 4. Ora que Dios le ayuda a darse cuenta que ha sido engañado a creer algunas mentiras del diablo. Y pide a Dios que puede rechazar esas mentiras y creer otra vez la verdad de Dios, la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos que hablan de eso. Nota el versículo 5. Dice Dios, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Y mira, nos va a decir por qué ella está haciendo el mal. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces, Gomer o Israel, porque Dios está hablando de su esposa Israel también, estaba engañada a seguir prostituyéndose y pensar que estaba bien, porque ella dice, por eso tengo todo lo que tengo. Todos mis bienes, toda mi vida cómoda es por mis amantes que me han dado todo eso. ¿Era cierto? Claro que no era cierto, era una mentira. De eso, esa misma mentira se descubre en el versículo 8 de capítulo 2. Dice Dios mismo, hablando de Israel, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Entonces la verdad no era que los Baales, los ídolos, habían dado toda esa bendición a Israel. Dios es quien había bendecido a su pueblo y no lo reconocían. Estaban engañados. El enemigo les había hecho pensar que sus ídolos eran los que les habían dado la buena vida.
Igual Gomer estaba convencida que por sus amantes ella tenía todos los lujos que tenía cuando no era cierto. Dice Oseas, yo soy el que le di todas esas cosas. Entonces, cuando una mamá ora por uno de sus hijos que no está dispuesta o dispuesto a rechazar esas mentiras que está creyendo, Dios empieza a tomar medidas en su vida. Y desgraciadamente son medidas más y más difíciles muchas veces para hacer que vivir en una mentira le fuera más y más y más incómodo. Y muchas veces Dios pide a los papás que están orando, que están atentos, que ellos participen en esas medidas para desmentir esas creencias que su hijo ha creído. Lo vemos en el versículo 9 y allí en capítulo 2. Dice Dios y también Oseas, por tanto, como ella ha creído una mentira cuando realmente yo soy la que le he dado todo lo que tiene, dice versículo 9, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. A veces, cuando un hijo anda terco o terca y no quiere entender que está creyendo mentiras, Dios tiene que tomar cartas en el asunto. Dios es amor, por supuesto que sí, pero porque Dios ama, Él no puede apapachar el pecado. Lástima cuando nosotros los padres apapachamos el pecado pensando que así vamos a ganar de vuelta a nuestros hijos. Cuando apapachar el pecado nunca ayuda, siempre es contraproducente. Dios no puede obrar en un ambiente donde el pecado es apapachado. Pero cuando un hijo quiere vivir en pecado, los padres deben hablar honestamente con él y deben explicarle el porqué de cualquier medida que Dios les guíe a tomar para llamarle arrepentimiento. Por ejemplo, yo podría sentarme con un hijo y decir algo como, hijo, no podemos apoyarte en esta cosa que Dios no puede bendecir. Esta relación ilícita, Dios no puede bendecir. Esta carrera o esa manera de vivir que estás escogiendo, esa sustancia que te está haciendo daño, Dios no puede bendecir esto en tu vida y tampoco nosotros podemos bendecir esto en tu vida. Si eliges hacerlo, lo harás sin nuestra ayuda y sin la bendición de Dios. Y si sigues terco en ello, tendrás que afrontar las consecuencias que Dios traerá a tu vida, porque tu Dios que te ama no te va a dejar vivir mal en una manera que te va a dañar sin tomar medidas para regresarte a la bendición. De hecho, mira lo que Dios dice que va a hacer con un hijo que sigue terco en hacer el mal. Ahí mero estamos en Oseas capítulo 2, nota el versículo 10. Dice Dios, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie le librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo. Voy a mandar tristeza a su vida, frustración, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vidas y sus higueras, de los cuales dijo, mis salarios son salario que me dan mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que encensaba a los Baales, y se adornaba a sus arcillos y sus joyelas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Cuando un hijo quiere andar terco en hacer el mal, Dios es el que toma medidas. Lo ama demasiado para dejarlo ir a que Satanás destruya su vida. Como padres hay que estar pendientes. A veces Dios nos pide a nosotros que igualmente decimos, yo no puedo apoyar eso. No cuentes con mi ayuda en esta área de tu vida si así quieres vivirla, porque no hay bendición de Dios aquí, ahí. No puedo apoyar eso. Y tenemos que ser honestas. Entonces, si tu hijo es creyente, su Padre Celestial que lo ama lo va a disciplinar por su bien. Y Dios quiere que tu corazón, mamá, está preparado para poder ayudar
en los momentos correctos en ese proceso. Dios quiere descubrir esas mentiras que han creído y ayudarles a abrazar otra vez su verdad. Pero otra manera que hay que orar por nuestros hijos. Número 5. Lo vemos ahí mero en el capítulo 2 de Oseas. Note el versículo 14. Dice el versículo 14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El fin de todas las medidas que Dios quiere tomar, el fin de todas las maneras que Él quiere que ores para apoyar en ese proceso, es para quitar todo lo que estorba de la vida de ese hijo, para que Él ahí en el desierto ya, en la sequedad, puede hablar a su corazón. ¿Sabes que Dios siempre está buscando hablar al corazón de tus hijos para volverles a Él si no están bien? Hermana, ¿puede Dios usarte a ti como uno de sus instrumentos para hablar al corazón de tu hijo? ¿Has aprendido a hablarle de tal forma que se siente ayudado? ¿O tu manera de hablarle con puros regaños y correcciones le hace sentir rechazado y condenado nada más? Quien tiene el corazón de tu hijo es quien influye más en su vida. Si una de esas personas que tiene su corazón no eres tú, entonces tienes mucho trabajo que hacer. Igual como yo tenía que hacer en dado momento de la vida. ¿Cómo está esa relación entre cada uno de tus hijos y entre ti? ¿Podrías decir que hay una relación estrecha de amor, confianza y amistad entre cada uno de tus hijos y tú? ¿O no? Hace años, cuando la relación entre mi esposo y yo y nuestros hijos estaba lastimada, y yo estaba clamando a Dios, Señor, enséñame, ¿qué hago? ¿Cómo podemos restaurar sus corazones para contigo, sus corazones para con nosotros? Muéstrame qué hacer. Dios me habló leyendo algunos párrafos de un libro. Se los voy a leer. Decía ese libro: existe un enlace místico de cuidado unos por otros entre los miembros de una familia en la que hay amor. Yo puedo mirar a cada uno de mis hijos y sentir esa unión. Es como si estuviéramos unidos por muchos hilos de amor mutuo, por respeto y por honra y todos los buenos momentos que hemos pasado juntos. Cuando dos o más personas viven juntas, a veces chocan sus intereses, opiniones y libertades. El egoísmo, la indiferencia, el orgullo y la obstinación frecuentemente cortan los hilos que unen nuestros corazones. Cuando no se están trenzando constantemente nuevos hilos, los miembros de la familia pronto se encuentran distanciados por sospechas, desconfianzas y críticas. El distanciamiento puede llegar a ser tanto que los miembros de la familia prácticamente se convierten en enemigos. Cuando esto sucede entre padres e hijos, se trata de una crisis seria. Al menos que se aten nuevos hilos, la separación entre ambos será cada vez mayor. Cuando el joven dice, mis padres no me entienden o no les interesa, es un testimonio que todos los hilos han sido cortados. Hermanas, cuando yo leí ese relato, entendí que de alguna manera los lazos de amor que nos unían a nosotros con nuestros hijos habían sido cortados. Y que si yo quería que las cosas fueran diferentes, la que necesitaba hacer algo para cambiarlo era yo, la que veía la necesidad. Hermana, no puedes cambiar el pasado, igual que yo no pude cambiar el pasado, pero puedes trabajar para cambiar el futuro. Quien entiende que una relación no es lo que debe ser y quiere que esto cambie, es quien tiene en sus manos el poder para cambiarlo. Si está dispuesta a buscar a Dios y hacer lo que Él dice. Me acuerdo en esos primeros tiempos, cuando Dios empezó a enseñarme qué hacer y estaba diciendo, Señor, ¿qué hago? Yo veía cosas en la vida de una de mis hijas que la iban a lastimar mucho. Pero sabía que si le decía, hija, ven, siéntate, quiero hablar contigo, se iba a poner un muro y decir, sí, ¿qué quieres?
y no me iba a escucharlo bien. Entonces dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Para abrir su corazón, para que puedo ayudarle. Y Dios puso en mi corazón invitarla a desayunar. Quizá algunos de ustedes han escuchado que les he relatado eso. Y me aceptó la invitación. Entonces yo, los días que faltaban antes que íbamos a ir a desayunar, estuve orando, Señor, por favor, siento que estás poniendo en mi corazón que debo hablar con ella de esto y de eso y de eso para ayudarle a evitar dolores y problemas en su vida. Dame gracia para poder decirlo de tal forma que lo puede aceptar en su corazón. Si lo digo de manera que nada más se siente atacada, pues obviamente no va a ayudar nada. Dame gracia para decirlo de tal forma que lo puede recibir. Y Señor, pues hablando a su corazón, de alguna manera, entre toda la conversación, saca esos temas para que pueda yo hablar con ella y ayudarle. Y me quedé tan sorprendida de lo que Dios hacía. Él es real y escucha oración. Nos sentamos a desayunar y casi inmediatamente, ella, que no se abría para soltar y hablar muy fácilmente ya en esos días, se soltó a hablar. Fíjese que mamá, que tengo una amiga que tiene ese problema y no sabe qué hacer y está muy, muy triste. Y bueno, se puso a contarme de sus amigas, situaciones de las cuales yo había visto en su vida que quería ayudarle con ellos, y pude decirle todas las cosas que estaban en mi corazón para ayudarle, que sentí que Dios había puesto en mi vida para decirle. Y se lo decía para sus amigas y lo aceptó bien. De hecho, al final de este desayuno, ella se paró de la mesa, me dio un gran abrazo y me dijo, mamá, gracias. Necesitaba una plática de esas con mi mamá. Muchas gracias. Y Dios quitó unos ladrillos de ese muro que nos estaba dividiendo. Y poco a poco Dios me iba guiando a hacer una cosa y otra cosa y otra cosa, hasta que al fin Él derramó todo ese muro que había entre nuestros corazones. Dios es tan bueno y tan grande. Él escucha oración. Entonces, pídele a Dios que Él obra. No sé si cuando les leímos el versículo, ahorita veo que por los nervios, disculpe, quizá no les dije número 5 que deben orar. Deja decirle una vez más porque es importante. En ese punto estoy tratando de que hay que orar que Dios te muestre cómo ganar el corazón de tu hijo para poder influir en su vida y acercarlo otra vez a Dios. Por eso es tan importante que encontramos cómo llegar a ese corazón. Es tu hijo, salió de debajo de tu corazón. Debe haber una comunión muy estrecha allí. Y si eso se ha rotado, búscalo de vuelta. Pide a Dios sabiduría para encontrarlo. Sigue enlazando más hilos y más hilos y más hilos para acercar su corazón a ti. No te des por vencida hasta que ves que ese muro que los divide se ha derrumbado. Entonces, quiero darles unas sugerencias de cómo es que se puede buscar su corazón mientras que estás orando. Inciso A, pide que Dios te enseñe cómo amarlo de la manera que Él necesita o que ella necesita. Hermana, como tú sabes, los hijos son tan diferentes y únicos. Lo que le es bendición a uno, no es bendición al otro. Lo que ayudó a uno en cierto tiempo de su vida, ahora en este tiempo de su vida puede ser completamente el opuesto, que no le ayuda para nada. Entonces, necesitas estar constantemente pidiendo, Señor, muéstrame cómo llegar a su corazón. Dame sabiduría para el momento de ahorita, para este día, para poder tratarlo de la forma que Él necesita ser tratado. Dios usa las fallas de nuestros hijos para enseñarnos a nosotros, los papás, muchas cosas que nos hacen falta aprender. Si Dios me diera de escoger, ¿quieres pasar otra vez por toda esa dificultad que pasaste con tus hijos? Puede ser que yo diría, no, gracias, Señor, quisiera evitarlo. Pero la verdad de las cosas es que Dios ha obrado en mi vida de tal forma a través de todo eso que
yo no quisiera regresar a ser la misma persona de antes. No solo Dios ha tratado con mis hijos y obrado en sus vidas y sus corazones, pero ha tratado con mi vida, ha obrado en mi corazón también y me ha transformado en muchas maneras que han sido para beneficio de mi vida, de la vida de mis hijos y para vidas de otras personas. Entonces, entiende que Dios todas las cosas usa para bien. En 2 de Timoteo, no voy a ir allí, no hay tiempo ahorita para verlo, pero si tú estás en esa circunstancia queriendo que Dios te usa para poder alcanzar a ayudar a un hijo que no anda bien, busca cuando tienes tiempo 2 de Timoteo capítulo 2, de los versículos del 24 al 26. Ahí habla de cómo debe ser un siervo de Dios que quiere ayudar a rescatar vidas de Satanás. Y te va a dar ideas de cómo debes ser tú, la sierva de Dios, para que Dios te pueda usar en la vida de una persona esclavizada por Satanás. Entonces, primero, inciso A, pide a Dios que te enseñe cómo amarlo de la manera que él o ella necesita en ese momento. Inciso B, muéstrale a ese hijo que anda mal la fidelidad de Dios a través de tu fidelidad. Nota en el libro de Oseas, capítulo 3, lo que pasó. Vemos que Gomer, la esposa de Oseas, que se había ido con sus amantes, pues le fue mal, Dios tratando con ella, no hubo bendición, y al fin de cuentas nadie la quiso, terminó en el mercado de esclavos siendo vendida como una esclava. Y nota lo que le dijo Dios, Oseas 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Mis respetos para Oseas. Pero vemos aquí que por obedecer a Dios y por amor a Gomer, aunque andaba mal, Dios le dijo, Oseas, ve y recíbele de vuelta. Aunque te ha traicionado, aunque te ha causado mucho dolor, te ha lastimado mucho tu corazón, recibe de mí la gracia para poder otra vez extender tus brazos, otra vez abrir tu corazón y recíbela de vuelta. No puedes, hermana, solapar el pecado de un hijo dando tu permiso o tu bendición, pero puedes amarlo en todas las maneras posibles para ayudarle a ver como que me conviene regresar a mi primer marido, me conviene regresar a mi familia que abandoné. Cuando mis hijos mayores no andaban bien, vivían todavía aquí en San Luis Potosí, pero habían salido en rebeldía de la casa. Nosotros les extendimos la invitación que cada domingo si venían a la iglesia, ellos estaban invitados a venir a comer en nuestra casa después de eso. Y pues en nuestra casa la comida de domingo era lo más rico. Entonces siempre era algo que todo el mundo esperaba con gusto. Y muchas veces en ese tiempo ellos llegaban a la iglesia arrastrándose y se fueron a comer con nosotros en la casa y allí pues convivimos, los amábamos como podíamos, platicábamos de recuerdos chistosos de la niñez o de cosas bonitas que habíamos hecho juntos y buscábamos sus corazones en cualquier manera que podíamos. Haz algo así. Un fracaso en la vida de un hijo, en la vida de una hija no tiene que ser el final. No lo condenes, ten fe que Dios quiere y puede restaurarle. De hecho, ahí en Oseas capítulo 11, lo voy a leer rápidamente, note el corazón de Dios para con la gente que no andan bien con él. Dice Oseas 11:7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero el versículo 8, él dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel?
¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios no ve su pecado y dice, ¡ay, qué asquerosos! Ya no los quiero cerca de mí. Él ve la transformación que Él quería hacer en sus vidas y sigue amando y sigue siendo fiel. Y es lo que pide de nosotros sus padres también, que seguimos amando y seguimos buscándoles y llamándolos a Él. ¿Cómo más puedo yo buscar el corazón de un hijo? Inciso C. Ora que Dios sana las heridas de tu corazón para ayudarle a poder sanar las heridas de su corazón. Vamos a ser honestas. Cuando hay rebeldías y pecado en la vida de algún hijo, es un dolor muy profundo. Los amamos. Y muchas veces tenemos que sanar nuestro corazón primero, decidiendo perdonar para poder ayudarles a ellos a hacer lo mismo. Entonces, hermana, si tu hijo te ha traicionado y sientes que se ha volteado sus espaldas a ti, a Dios y a todo lo que es santo, hermana, pide a Dios gracia para poder perdonarle. Perdónale todo ese daño que te ha causado a tu vida, a tu familia, al bienestar de todos con ese pecado. Y decide perdonarle con la misma gracia y amor que Dios a ti te perdone. Vez tras vez tras vez, cuando tú le fallas y no eres todo lo que debes ser. El perdón libera. El perdón sana. Y vuelvo a decir, perdonar es lo que Dios pide porque es lo que Él siempre hace. Dice Oseas capítulo 14, 4. Dice Dios, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Lleva ese dolor a Dios. Pídele que Él te sane, que te ayude a ver más allá de tu propio dolor para que puedas ver el dolor de tu hijo y ayudarle a Él a sanar. Y así los dos van a poder restaurarse y Él con su Señor. La manera de ayudarle a Él a sanar sus heridas, porque siempre hay heridas, engaños en el corazón que han creído, es tú también examinando tu vida. Señor, ¿en qué manera lo he lastimado? ¿En qué manera no pude comprender su necesidad en el momento y por eso ha llegado a un grado mayor su pecado? Muéstrame y búscale. Y cuando Dios te dice esta actitud, arrepiéntete de ello. Pide gracia para cambiarlo. Y habla con tu hijo también cuando Dios pone el momento. Hijo, siento que en todo eso que hemos vivido, la actitud que tomé de orgullo, de la actitud egoísta, de solo pensar en cómo me estabas lastimándome a mí, no te ayudó. Hizo peor la cosa. Perdóname por no saber cómo ayudarte, por haber sido egoísta, por haber sido orgullosa. Perdóname, hijo. Y busca sanar su corazón. Nosotros, mi esposo y yo, lo hemos hecho muchas veces con nuestros hijos en ese proceso de sanación que Dios nos ha dado. Nos hemos sentado a sacar cosas, hemos dicho, pues, perdónanos por eso. Si sabes lo que hiciste para lastimarlo, o pues pídele a Dios. Y si Dios no te dice nada, pregunte a tu hijo. Hijo, ¿en qué te lastimé? ¿En qué no fui bendición para tu vida? Quisiera pedirte el perdón si eso te ayudaría. Y busca sanar corazones para que ahora sí puedan juntos buscar a Dios, buscar bendición de Dios. Inciso D, eso va a ser el último punto que voy a dar en este día. Para buscar su corazón, ore que Dios te enseñe cómo restaurar la vida de tu hijo o tu hija en vez de solo condenarlo. Quisiera ver Gálatas capítulo 6. Dice Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros
y cumplir así la ley de Cristo. Ore que Dios te enseñe cómo restaurar la vida de tu hijo o tu hijo en vez de solo condenarle. Ninguna persona vive a gusto cuando no está bien con su Dios y con su gente. Entonces, si amas a tu hijo, deja de pensar en tu dolor que él te ha causado y entiende el dolor de tu hijo que le ha llevado a vivir y tropezarse, caer en ese pozo profundo en donde se ha caído. Y con el Espíritu de Cristo, busca ayudarle a restaurar su vida. Recuerda, cualquier persona puede condenar, pero solo una persona espiritual, como dice aquí, puede ayudar a Dios a restaurar una vida. Entonces, examínate a ti primero. Interesante que dice que los espirituales que restauran a gente son gente que restauran a los demás con mansedumbre. No hay tiempo para que ahorita hablamos de todo lo que es la mansedumbre, pero ¿por qué no buscas tu hermana? Haz un estudio bíblico. ¿Qué es mansedumbre? Que yo necesito mansedumbre para poder restaurar la vida de mi hijo o de mi hija. Necesito aprender cómo usar mansedumbre, cómo ser una persona verdaderamente espiritual. Entonces, examínate. Pide a Dios que limpie tus actitudes, tus maneras de reaccionar, tus maneras de decir las cosas, para que puedas ser un instrumento útil en sus manos, un instrumento que puede ayudar a la restauración de un hijo que no está bien. Hermana, ¿quieres que Dios te use para restaurar la vida de uno de tus hijos? ¿Quieres verlo bien, regocijándose en el Señor otra vez, amando a Dios, sirviéndole con todo su corazón? ¿Puede pasar? ¿Dónde empiezo, hermana? ¿Por qué no empieces donde Dios me enseñó a mí que tenía que empezar? Salmo 40. Un día cuando estaba en ese proceso, Señor, ¿qué hago? Háblame, muéstrame qué hacer para poder alcanzar otra vez el corazón de mi hija, de mi hijo, para ti. Leyendo ese pasaje, Dios me habló. Habla de alguien que ha caído en un pozo profundo. Imagínate tu hermana arriba de ese pozo viendo para abajo y ves a tu hijo ahí en ese pozo mientras que yo leo los versículos 1 al 3 de Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Nota que Dios es el que está dispuesto a bajar al pozo y sacar a los que han caído en ese lodo cenagoso. Y dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando yo estaba viendo ese pasaje y pidiendo al Señor que me guiara, yo entendí que mis hijos habían caído en un pozo profundo del lodo cenagoso. Por los engaños de Satanás que habían creído, estaban allí. Y Dios arriba de ese pozo diciendo, ¿quién bajaría al pozo conmigo para sacarlos? Nota, es muy interesante. Me puse a ver en un diccionario qué es lodo cenagoso. Como no soy mexicana por nacimiento y tuve que aprender el español, a veces me gusta ver en el diccionario qué quieren decir específicamente diferentes palabras. Dice el diccionario que yo busqué que lodo cenagoso es lodo profundo, abundante, y mientras más se mueva la persona o animal que caiga en él, más se inundará. Dice el diccionario, no hay forma de salir sin la ayuda de alguien. Eso es lodo cenagoso. Cuando ves a tu hijo en el pozo de la desesperación, lleno de lodo cenagoso, ¿cuál será la respuesta de tu corazón para con él? ¿Te vas a parar arriba con los brazos cruzados y le vas a hablar con regaños, con críticas y con exigencias hasta que sale de ahí? Yo puedo ver muchas mamás paradas ahí diciendo, hijo, ¿por qué te metiste ahí? Yo te advertí que por allá no fueras. Ya salte de allí. Oh, qué tonto. Mire, yo te enseñé mejor. Eso no eres digno de nuestro nombre, de nuestro apellido.
Tú sabías que no debías ir por allá. O quizá, sí, tú siempre que lastimas a todos, mira dónde andas. La verdad, pararte allá arriba para regañar no va a ayudar en nada. De hecho, vas a inundarlo más. ¿Así va a ser tu postura, tu actitud? ¿O vas a estar dispuesta a bajar tomado de la mano de Dios y abrazar con amor a tu hijo, todo lleno de lodo, ahí donde está, y animarle y ayudarle a salir? Hijo, ven, está bien, te amo, Dios te ama. Mira, te voy a ayudar. Yo sé que has luchado y no has podido salir de aquí, pero vas a ver que con los dos vamos a poder hacerlo. Mira, agárrate de mí, yo te voy a agarrar. Mira, te jalo. ¿Estás dispuesta, mi hermana, bajarte allí y ayudarle a salir? Te va a costar, va a ser humillante y te va a doler a veces el proceso. Mi esposo y yo tuvimos que enfrentar cosas que la verdad nunca en mi vida quería yo ni pensar en ellos. Tuvimos que aprender lo que era el mundo de adicciones para poder abrazar a nuestros hijos ahí donde estaban y ayudarles a salir de ese pozo horrible de lodo cenagoso. Dios puede usarte a ti como un instrumento. ¿Estás dispuesta a bajar con Él al pozo para salvar a tu hijo? O cuando Él, con su corazón de compasión, quiere bajar y ayudarle, va a tener que escoger y buscar a alguien más porque no estás dispuesta. Es la actitud que tenemos que rectificar primero. Ese hijo, aunque me ha causado dolor ahorita, vale la pena hacer cualquier cosa para ayudarle a salir de allí. Yo estoy dispuesta a bajar. Regresamos y terminamos en el libro de Oseas. Quiero leerles 3 versículos más. El libro de Oseas, capítulo 2, vemos después de todas las medidas que Dios dice a Oseas, ora de esa manera, ayúdame de esa manera, a llamarle a Gomer arrepentimiento, a que podemos otra vez acercarnos a una relación correcta. Nota lo que dice otra vez ahí el versículo 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Si estudias la palabra de Dios y buscas cuál fue el valle de Acor, el valle de Acor fue el valle donde Acán sufrió el castigo de Dios por su pecado. Si se acuerdan la historia, el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Jericó era la primera ciudad que iban a conquistar. Y Dios dijo, no tomen de esa ciudad nada. Todo es anatema para ustedes. Maten a todos los animales, la gente. Si hay oro o cosas preciosas, todo va a Dios, al templo. Ustedes no tomen nada de los despojos. Pero Acán tomó un manto babilónico muy bonito, tomó unos lingotes de oro y los escondió bajo tierra en su tienda. Se fueron a la siguiente batalla y perdieron. De hecho, 36 soldados perdieron su vida. Israel terminó huyendo en frente de sus enemigos. Y dijeron, Dios, ¿qué pasó? Porque ya perdimos. Tú nos dijiste que ibas a darnos la victoria. Y Dios les dijo, es porque alguien ha pecado. Y ustedes conocen la historia. Encontraron que fue Acán. Acán y toda su familia fueron llevados al valle de Acor. Y allí fueron matados por este pecado de Acán. Pero Dios dice, ¿sabe qué? Ese valle de Acor, que es un símbolo de un castigo por el pecado, quiero convertirlo ahora sí en una puerta de esperanza. Ese dolor que toda la familia ha sufrido por el pecado de este hijo, de esta hija, ya no quiero que sea el final de la historia, el castigo. Quiero que después de eso, quiero usar ese valle como una puerta de esperanza para que yo pueda hacer una transformación tan hermosa
que ni se acuerda ya de toda la miseria del pecado que pasó. De hecho, si se arrepiente y aprende a ese hijo a buscar a Dios y a conocerlo personalmente de veras como Él es, y que ese hijo se entrega a Dios y decide vivir para Él por gratitud, por todo su perdón y toda su misericordia en su vida, en restaurarle después de su fracaso, pues ese tiempo triste que ha venido a sus vidas puede realmente ser una puerta de esperanza que trae cosas enormes y hermosas de parte de Dios en la vida de esta hija o ese hijo. Si seguimos leyendo, versículo 15 dice, le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y nota lo que pasará. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra a Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. Dios quiere hacer una transformación en la vida de tus hijos. Una transformación que te vas a gozar por lo demás de tu vida, porque vas a ver su vida ahora sí rebosando de gozo, ahora sí entregado a Dios, sabiendo que no vale la pena nada que el mundo ofrece. Una vida entregada. Veo la vida de mi hija Raquel y me llena de tanto gozo ver lo que Dios ha hecho en su vida. De hecho, me reta ya su vida espiritual. Ella me anima, ella me enseña muchas veces cosas que Dios le ha hablado y le ha enseñado y me maravillo. ¿Cómo? Y me reta a seguir en mi propio crecimiento con Dios. Es algo hermoso que hace a mi corazón cantar. Cuando veo a su corazón cantar y la manera que goza tanto ya su relación con Dios. Hermana, ese tiempo difícil, ese tiempo triste, cuando ves a un hijo, apartarse, Dios quiere cambiarlo en una puerta de esperanza. Quiere hacer milagros en la vida de tu hijo. ¿Estás dispuesto a aliarte con Él? ¿Estás dispuesto a orar como Él te pide? ¿Estás dispuesto a preparar tu propio corazón y permitir que Él transforme a ti para poder ayudar a que se restaure esa vida? Es lo que yo te animo a hacer en ese día. Que te agarres de Él y terminen juntos cantando como en los tiempos de su juventud. Que Dios te bendiga. Hermana Miriam, otra vez gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir esta enseñanza con las mujeres de su grupo. Que Dios les bendiga. Estaré orando que Dios haga milagros en sus vidas.